Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Diviértete tejiendo esta cubierta para salero en crochet y sorprende a tus invitados incluyéndola en la decoración de tus mesas. Les muestro la lista de los materiales. Comenzamos tejiendo 10 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de ellas. 3 cadenas. Y dentro de este anillo que se formó vamos a tejer 20 macizos. Llevo 2. Ya llevo 5 y así hasta completar 20 puntos. Cerramos la primera vuelta con un punto deslizado. La vuelta número 2 se va a tejer entre punto y punto, no aquí arriba sobre las cadenas, sino entre un macizo y otro. Entonces con un punto deslizado nos vamos a pasar al primer espacio. Tejemos 2 cadenas y en el siguiente espacio una vareta. Deben de ser 6 en total. 1, 2, 3, 4. Voy con la número 5. Y esta es la sexta. Van tejidas entre punto y punto. Ahora, en el siguiente espacio vamos a tejer no varetas, sino macizos. Estos los cerramos en 3. Y en total, en este mismo espacio tengo que tejer 10 macizos. Terminamos de tejer los 10 macizos. Ahora hay que ubicar el primero. Introducimos el gancho y sacamos esa gasa que teníamos al terminar el 10º punto. Entonces aquí ya estamos formando lo que sería la colita del conejo. Enseguida regresamos a tejer entre punto y punto y vamos a hacer 9 varetas así intercaladas entre un punto y otro punto. 9 en total. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tejemos 3 cadenas. Contamos 3 puntos atrás, 1, 2 y 3. Metemos el gancho y traemos el hilo hacia adelante. Hacemos 3 cadenas. 3 macizos en este arco que formamos. 1, 2 y 3. 3 cadenas y un deslizado en este último punto que habíamos tejido. Nuevamente tejemos 3 varetas intercaladas entre un punto y otro. Y repetimos este paso de hacer las 3 cadenas, regresarnos 3 puntos. Traemos el hilo hacia adelante, 3 cadenas, 3 macizos que los cerramos en 3. 1, 2, 3. 3 cadenas, un deslizado en la tercera vareta y aquí ya quedaron formadas las patitas.
Tejemos una vareta intercalada entre punto y punto. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto y ahí iniciamos a tejer 3 cadenas. Ahora vamos a hacer 10 macizos. Con las 3 cadenas serían 11 puntos. Un punto en cada punto, ya no van intercalados sino arriba en la cadenita, tejidos normal. En total 11 puntos. Terminamos los 11 puntos. Hacemos 3 cadenas, damos vuelta a nuestro tejido y vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos. Nuevamente, en esta vuelta nos deben de quedar 11 puntos. Terminamos la segunda vuelta de 11 puntos, de 11 macizos. Ahora vamos a tejer 10 cadenas. Las vamos a pasar por el primer punto que tejimos en la segunda vuelta de macizos con un punto deslizado. Tejemos 3 cadenas y ahora 4 macizos sobre las primeras 4 cadenas de las 10 que tejimos. En total 5 puntos con las 3 cadenas. Hago 3 cadenas y bajo a la quinta cadena de las 10 que tejimos aquí. Un punto deslizado. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y en estas 3 cadenas anteriores vamos a tejer 3 macizos. 1, 2 y 3. Otra vez 3 cadenas. Y en el último de los 5 macizos que tejimos al iniciar esta vuelta, hacemos un punto deslizado. Esta es ya la primer manita. Vuelvo a hacer 3 cadenas y bajo a la sexta cadena de las 10 con un punto deslizado. Otra vez 3 cadenas y en esas 3 cadenas que tejí anteriormente voy a volver a hacer la otra manita, que son 3 macizos. 1, 2, 3, nuevamente 3 cadenas y un punto deslizado en el inicio. Aquí ya quedan las 2 manitas. Ahora sobre las 4 cadenas restantes vamos a tejer un macizo en cada una de ellas. 1, 2, 3 y 4. Esta es la parte de enfrente del conejito y estos ya son los piecitos y las manos. Ahora sobre el resto de los puntos, que son 11, hay que tejer 11 macizos y cerramos la vuelta en el primero con un punto deslizado. Así se ve el cuerpo del conejito de perfil. Ahora tenemos que ubicar 11 puntos en esta parte de atrás y hacer un punto deslizado. Haciendo este punto deslizado, en esta parte de aquí de los 11 puntos vamos a tejer ahora la cabeza. Iniciamos la primera vuelta de la cabeza entonces con 3 cadenas y vamos a tejer 2 macizos en cada uno de los puntos. Aquí ya llevo 2 con las 3 cadenas. 1 y 2 macizos en el mismo punto. 1 y 2 macizos en el mismo punto hasta terminar. La segunda vuelta la vamos a iniciar con 3 cadenas. El primer macizo se hace normal y a partir del segundo vamos a hacer disminución de esta manera. Tejo incompleto un macizo, tejo incompleto el otro macizo y los cierro juntos.
Vamos a tejer un punto aquí, uno aquí, incompleto, se quedan en el gancho y se cierran juntos. Esa es la primera disminución. Un macizo incompleto, un segundo macizo incompleto y se cierran juntos. Un macizo incompleto en el siguiente punto, un macizo incompleto en el siguiente y se cierran juntos, así hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, hacemos una cadena y un medio punto en el primer punto. El siguiente lo pasamos sin tejer y el tercero lo tejemos en medio punto. El siguiente lo pasamos sin tejer y el otro en medio punto, así hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y ahora vamos a tejer las orejas. 3 cadenas y un macizo en donde nacieron las 3 cadenas. Nuevamente 3 cadenas y un macizo en donde cerramos los 2 puntos anteriores en la parte superior. Tres cadenas y un macizo donde cerramos los 2 puntos anteriores. 3 cadenas y donde cerramos los 2 puntos anteriores vamos a tejer un medio punto. 3 cadenas, un macizo donde se cerraron estos últimos puntos y un medio punto entre el segundo y tercero de los motivos que tejimos a lo largo. 1, 2 y 3 entre el segundo y el tercero. 3 cadenas, en ese mismo medio punto hacemos un macizo y entre el primero y el segundo hacemos un medio punto. 3 cadenas donde cerramos los primeros 2 puntos, hacemos un macizo y bajamos con punto deslizado donde iniciamos la orejita. Ahora pasamos con un punto deslizado o 2 dependiendo de la altura que se necesite para que la orejita quede alineada, y volvemos a hacer lo mismo. 3 cadenas, un macizo donde iniciaron las 3 cadenas, 3 cadenas, un macizo en el cierre de los 2 primeros puntos, 3 cadenas, un macizo en el cierre de los 2 segundos puntos, 3 cadenas, un medio punto donde cerramos el último de los 3 motivos, 3 cadenas, un macizo en el mismo cierre, un medio punto entre el segundo y el tercer motivo, 3 cadenas, en el medio punto hacemos el macizo, un medio punto entre el primero y segundo motivos, 3 cadenas, un macizo en el mismo medio punto y un punto deslizado en donde iniciamos a tejer la orejita. Y así ya terminamos nuestro tejido. Si se dan cuenta, lo hicimos en una sola pieza, no cortamos el hilo ni hicimos parte por parte. Ahora vamos a proceder al armado. Lo primero que vamos a hacer es introducir la esferita dentro de la cabeza y con un poquito de hilo y una aguja lanera vamos a empezar a intercalar en lo que es la base del cuello, todo alrededor, tiramos del hilo y cerramos para que la esferita ya no se deslice. Entonces ustedes, dependiendo de dónde le van a poner el moñito, si va a ser de perfil, si se lo van a poner atrás,
es en donde van a empezar para que cuando se anude el hilo no se note ese cierre. Ahora guardamos el hilo y procedemos a la decoración. Le colocamos ya el listón en el contorno del cuello. En este caso yo lo quise poner de perfil, pero pues ustedes lo pueden poner de frente. Y ya solamente es introducir el salero, los ojitos y el resto de las facciones ya están pegadas, nada más con un poquito de pegamento. Y si ustedes le quieren poner algún copetito o dejarlos así, ya es cuestión de gustos de cada quien. Miren cómo se ven en otros colores. Lo mismo a las orejas, se las pueden acomodar dobladas o dejarlas totalmente levantadas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.